Gracias. Buenos días para todos los nuevos oyentes. Les doy un saludo muy especial también a Famife. Gracias por oírnos, gracias por compartir estas enseñanzas con sus amigos, con sus amistades. Compártala porque van a ser muy bendecidos. La palabra de Dios siempre es bendición para nosotros cuando la apreciamos, cuando amamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, voy a invitarlos que oremos un ratito para dar comienzo en este domingo de Ramos, un domingo de Pascua ya, ¿no? Es un domingo maravilloso para la vida de los cristianos porque para nosotros todo lo que Jesús hizo es importante, pero la resurrección marcó la aceptación del sacrificio de Jesús como válido para nosotros. Allí Dios aceptó a Jesús como el sustituto por nosotros. Usted y yo teníamos que ir a la cruz, pero Él fue en nuestro lugar. Él fue el sustituto, Él es el sustituto y Él es el único que Dios acepta como sustituto, como un intercesor. Él acepta como alguien que interviene entre Dios y nosotros. Así que los invito que si usted puede, póngase de pie o levante su mano y dígale: Padre, te doy gracias por el plan de rescate que tú planeaste para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias te damos por haber planeado nuestra redención. Padre, estamos perdidos y tú nos ofreciste una salvación tan grande en Cristo Jesús. Y tú nos diste el Espíritu Santo luego de que Jesús subió al cielo para que Él nos revele el Evangelio. Toda la divinidad de Dios, toda la Trinidad trabajando a nuestro favor. Dios el Padre planeó nuestro rescate, Dios el Hijo lo llevó a cabo y Dios el Espíritu Santo lo está revelando a cada uno de nosotros. La Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Padre, te damos gracias y te pido en esta mañana que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que la palabra pueda profundizar a nuestro corazón, porque en el corazón de cada uno es vida para los que la hallan, es la medicina para todo nuestro cuerpo. Lo creemos, lo declaramos, tu palabra permanece para siempre, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca jamás pasará. Bendito sea, Padre. Gracias por habernos dejado la Escritura, la Biblia, para que por ella podamos nosotros conocer a Jesús. Te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo. Amén. Bueno, bienvenidos. Haga sus invitaciones a sus amigos. Si tiene tiempito todavía, hágalo. Es bueno que podamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Hoy les voy a hablar de justicia. Saben que yo pienso que la palabra justicia es una de las palabras menos apreciada y más olvidada de toda la Biblia. Pero esa palabra justicia lleva en ella la libertad del ser humano, la libertad de la caída de Adán. Es en esa palabra justicia donde nosotros podemos hallar gracia a los ojos de Dios y volver a Dios. Así que es muy importante, tome nota de lo que vamos a decir, anote las cosas que no entendió, por favor, de hoy en 8 días o en alguno de los programas en vivo que tengamos, usted pregúntenos sobre las cuestiones de justicia. Amén. Yo quiero que todos nosotros entendamos esta parte, esta palabra tan especial que es la justicia. También se llama la nueva creación de Dios en Cristo Jesús, o se llama la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios en Cristo. Todos estos son sinónimos de salvación, sinónimos de redención. Para confirmar esto, quiero que abra su Biblia en 2 Corintios 5:17. Por favor, abra su Biblia
en 2 capítulo 5, versículo 17. 2 capítulo 5, versículo 17 y versículo 21 vamos a leer. 5, 17 y vamos a leer el versículo 21. Dice así: de modo que si alguien o si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Escúcheme bien lo que dice este versículo. Si alguien está en Cristo, ¿usted sabe cómo es estar en Cristo? Es alguien que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa persona en ese momento comienza a estar en Cristo. Cristo viviendo en usted, usted en Él. Es como si dice la Biblia que cuando nosotros nos unimos al Señor nos hacemos uno solo con Él. Usted se vuelve uno con Cristo, Cristo uno con usted. O sea que en el lugar donde usted está Cristo. Él está en su trabajo, si usted está en su trabajo, Él va con usted a su trabajo. Él está siempre, siempre con usted. Esa es una unidad maravillosa de lo que estamos hablando. Entonces, si alguien está en Cristo, es una creación nueva, una nueva persona. Dios planeó una nueva creación para podernos rescatar. Y dice, para esa persona las cosas viejas pasaron. Todo lo que usted había hecho, todo lo que usted había pensado, todo lo que dejó de hacer, todo fue convertido al pasado. No lo recuerde más, no lo traiga a memoria, porque Dios no se acuerda de esas cosas. Pero luego dice, pero Él planeó cosas nuevas para esta nueva creación. Entonces, miren lo que este versículo 17 está diciendo. Alguien está en Cristo, es una creación nueva. Esa persona no tiene pasado, pero Dios ha planeado nuevas cosas para usted. Usted necesita conocer y las conoce en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento usted encuentra lo que Dios ha planeado para su vida en esta nueva creación. El versículo 21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelvo y le leo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe que la iglesia cree la primera parte? Casi toda la iglesia cree la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Que aunque Jesús nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Esa parte la creemos. Pero si usted cree la primera parte, usted también debería creer la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Para que usted fuera hecho justicia de Dios en él. Esta parte es muy desconocida por la iglesia, no es una parte practicada por la iglesia, sino que muchas personas llevan muchos años de ser cristianos y nunca se han atrevido a confesar que ellos son la justicia de Dios. ¿Sabe que esa persona vive en condenación? Un cristiano que nunca confiesa que es una nueva creación y que ha sido hecho la justicia de Dios, su vida es una sola condenación y pierde muchísima efectividad en su vida, muchísima efectividad. ¿Por qué? Porque a causa de esta condenación viene un complejo de inferioridad que nos hace temerosos y que le roba la fe en Dios y en su palabra. Imagínese usted, señores, usted, hermanos, que el temor y la condenación y el complejo de inferioridad le haya robado la fe en Dios y en su palabra. ¿A merced de quién está usted cuando ha perdido la fe en Dios y en su palabra? A merced del enemigo. El enemigo se enseñorea, lo domina usted. Esto se llama conciencia de pecado.
Esta condenación, cuando usted la permite en su mente, se llama conciencia de pecado. Siente que no tiene derecho de acercarse a Dios. Porque usted sabe que no es lo suficiente bueno como para orarle a Dios. ¿Alguien se identifica con esto? Tiene hasta deseos de comunicarse con Dios, pero usted siente que no tiene un derecho de acercarse a Dios. Y sabe que no es lo suficientemente buena persona para orar y para recibir respuesta a oración. Y si alguna vez ora, es una oración desesperada. Eso es un cristiano que está condenado, un cristiano que está condenado por el enemigo, porque nunca se ha atrevido a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él pertenece a la nueva creación de Dios y que, ¿qué dijimos? Pertenece a la nueva creación y Dios y es la justicia de Dios en Cristo. Amén. Bueno, qué bendición poder compartir con ustedes estas cosas. Miremos otra escritura. Esta es Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Vea esta escritura, estas declaraciones que la escritura, que la Biblia nos hace, que Dios nos hace, que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue el traidor, el transgresor? Adán. Adán fue el transgresor. Dice: si por la transgresión o por el engaño o por la traición a Dios de un hombre, de un solo hombre, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, quiero como explicarles un poquito qué sucedió con esto. Adán, el primer hombre sobre la tierra, traicionó a Dios, dice este versículo. Traicionó, Dios le dio unas órdenes y él las incumplió, él hizo todo lo contrario. Entonces se hizo un transgresor con Dios y por causa de él reinó la muerte en la tierra. Muerte trajo enfermedad, trajo desgracia, trajo accidente, trajo toda dolencia, todo fracaso, lo trajo esta transgresión de Adán, Entonces, luego Dios nos envió un postrer Adán. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Versículo 45. ¿Ya está usted allí? Dice: así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán un alma viviente. El postrer Adán, hablando de Jesucristo, es el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. Y según el hombre, y el segundo hombre o el postrer Adán es el Señor y él es del cielo. Tal cual es el terrenal, así son los terrenales. Cual es el celestial, así son los celestiales. O sea que en esta tierra hay dos tipos de hombres. Un hombre en Adán, un hombre en Cristo. Eso es lo que existe en esta tierra. Un hombre Adán que se parece a Adán y que tiene una naturaleza fuera de Dios, una naturaleza caída. Él está muerto espiritualmente y está separado de Dios. Reinó la muerte por Adán mucho tiempo y todavía están reinando hasta que
alguien se encuentra con Jesús, por uno solo Jesucristo, el postrer Adán, y está diciendo, según es Adán, así son sus descendientes, pero según es Cristo en la nueva creación, así también son los que lo siguen. Los que lo siguen son celestiales, son celestiales. Muchos cristianos son nuevas criaturas en Cristo, tienen la naturaleza de Dios, pero nunca se han atrevido a decir, yo soy la justicia de Dios. Jamás se han atrevido y llevan muchos años. No sé si estoy hablando con alguien que ha sido cristiano y nunca ha dicho, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Ya dijimos, ellos se han condenado, han causado un complejo de inferioridad y se han hecho temerosos. Y esta condenación ha robado su fe y ha robado la palabra de Dios en ellos. Esta es una conciencia de pecado. Una conciencia de pecado. La iglesia en general le ha faltado saber establecer la verdad de quiénes somos en Cristo. Estoy hablando de la iglesia en general. Le ha faltado saber establecer la verdad de quiénes somos en Cristo. Ha hablado mucho más del pecado que de Cristo. Y cómo la justicia y la fe están disponibles. Tenemos que darle la salida a las personas. Todos saben que son pecadores en Adán, pero no todos conocen la justicia de Dios. Entonces se ha predicado que a este lado del cielo no hay sino fracaso, no hay sino desgracia, no hay sino desesperación y debilidad. ¿Usted ha oído algún mensaje de esto? Que solo hay fracaso, solo hay desgracia, solo hay decepción y debilidad. Pero la Biblia dice otra cosa. Yo creo lo que la Biblia dice de nosotros y creo que es totalmente cierto lo que la Biblia dice. Que Dios mismo es nuestra justicia ahora mismo y que somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Ustedes lo pueden creer? Hoy mismo usted es la justicia de Dios. Ahora usted es la justicia de Dios. No es después de la muerte que usted se convierte en un justo. Hoy usted es la justicia de Dios. Y somos la justicia de Dios por causa de Cristo. Estoy convencido de que no hay condenación para los que andan en la luz, dice en Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 7. Quiero que lo mire conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Les dije, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto dice este versículo. Dice, pero si andamos en la luz o andamos en luz como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay condenación para los que andan en la luz de Primera de Juan 1:7. Amén. No hay condenación. No hay condenación para los que andan en la luz que hay en Cristo Jesús. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 también dice, los que están en Cristo, para ellos no hay condenación. Otro versículo que les voy a leer para demostrar ¿qué les estoy demostrando? Que la justicia de Dios es ahora para vivirla, no es para después de la muerte. Hemos oído muchas predicaciones que nos dicen que después de la muerte cesará todas las cosas, que usted va a poder tener paz, que usted va a poder tener, ahí sí va a poder caminar en amor, ahí sí va a hacer muchas cosas. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Escúcheme bien lo que la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2:10. Abra su Biblia, lo espero allí, Colosenses 2:10. Cerciórese por sus propios ojos lo que la Biblia dice, porque esta predicación es para usted. Amén. Dice, y ustedes están completos en Él. Ese Él es Cristo, que es la cabeza de todo
principado y potestad. Pero ¿qué hemos oído predicar? Que aquí en la tierra solo es fracaso, solo es desgracia, solo es decepción, solo es debilidad. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice usted? ¿Qué decide usted? ¿Esto será para después de la muerte o es para que usted lo pueda vivir ahora? ¿Es para la siguiente vida que usted va a tener o es para esta vida? ¿Usted qué dice? ¿Esto es para nosotros hoy? Ustedes está completo, es un verbo presente, ustedes está completo en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Nosotros estamos completos en Cristo. ¿Cuándo es que hemos de estar completos? ¿Ahora o después de la muerte? Ahora estamos completos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mire esta escritura, Romanos capítulo 8, versículo 37. (8:37) Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo va a ser usted vencedor? ¿Hasta que muera y resucite o va a ser vencedor ahora? ¿Qué dice usted? ¿Será después de la muerte que somos más que vencedores? ¿O es en esta vida donde Él está diciendo, usted es más que vencedor? Porque si usted lee el contexto de este versículo 37, miremos un poquito y mire lo que dice este versículo. Veamos desde el 35. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿Usted pasa hoy tribulación? ¿Pasa una angustia? Sí. ¿Persecución? Sí. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Guerras? Como está escrito, por causa de ti, por causa de Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, usted es más que vencedor por medio de Cristo que lo amó. ¿Ve? Puede ver usted que esto es para este momento, no es para el futuro, es para que usted lo viva hoy. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuándo podemos hacer todas las cosas? ¿Cuándo? Ahora. No es en el nuevo cielo, no es en la nueva tierra, no es cuando usted reciba un nuevo cuerpo, es ahora, hoy que está en este cuerpo. Romanos 8:1, dijimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oímos condenación hasta en las predicaciones. Romanos 5:1 dijo esto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tan anhelada paz está disponible para usted en Cristo Jesús. Amén. Está disponible. Son muchos los predicadores que no anuncian la paz de Dios en el presente. Todo lo que se anuncia es cosas diferentes. Siempre se nos promete la paz en un tiempo futuro. ¿Pero qué le está diciendo?
Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Justificado por la fe. Usted es la justicia de Dios. Hoy usted es hecho justicia de Dios y hoy usted puede disfrutar la paz de Dios. ¿Cuándo encontraremos este tan anhelado y glorioso llamado de la paz? ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? ¿O será para el futuro? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Será para el futuro o será para ahora esta anhelada paz? Este algo glorioso llamado paz es para que usted lo pueda disfrutar ahora. ¿Tiene que suceder después de la muerte o está disponible ahora para nosotros? Ya leímos 2 Corintios 5:21. Sabemos que la primera parte la hace la iglesia, pero la segunda parte no la estamos recordando. Les dije que hay cristianos de años y nunca se han atrevido a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, nunca se han atrevido a confesar que ellos son la justicia de Dios en Cristo. Ellos siguen diciendo, soy un pecador. Usted, si está en Cristo, no es un pecador, usted ha sido hecho justicia de Dios en él. Abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde llevó nuestros pecados? Sobre sí mismo. Jesús, que no había hecho pecado, por Dios fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cómo está usted al pecado? Usted está muerto al pecado, pero usted vive a la justicia de Dios. Vivo a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Por las heridas de Jesús nosotros hemos sido sanados. Amén. Usted está muerto al pecado, pero usted está vivo a la justicia de Dios. O sea, cuando usted nació de nuevo, usted murió una vez con Cristo Jesús y resucitó para vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Esta justicia, algo simplemente que nos aguarda, o es realmente que somos la justicia de Dios ahora. ¿Es para el futuro o es para ahora? Según todas estas escrituras que le he leído, usted debe tomar una decisión. ¿Es para hoy que usted sea la justicia de Dios? ¿Es esta redención una realidad o es una metafísica? ¿Qué piensa usted que es la redención en Cristo? ¿Una realidad o es un invento? Judas capítulo 1 versículo 24. Quiero que mire, Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Judas capítulo 1 versículo 24. Dice esto: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vuelvo a leerles. Aquel Jesús que es poderoso para guardarnos sin ¿qué? Guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Presentarnos al Padre delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuándo nos presentará? ¿Cuándo piensan ustedes que nos presentará? ¿Cuando ustedes mueran? Hoy mismo. Hoy mismo nos presenta. Podemos confiar en que seremos presentados sin mancha durante su gloria con gran alegría. Hoy es el día que el Señor lo está presentando a usted con gran alegría.
¿O será para después de la muerte? ¿Qué piensan ustedes? Para mí está claro que hemos de vivir y caminar en la presencia de Dios ahora. Hoy es el día en que usted debe comenzar a caminar en la presencia de Dios para que pueda ser presentado por el Señor Jesucristo, hecho una creación nueva, la justicia de Dios, y pueda presentarle al Señor Jesús con gran alegría a su Padre. Ahora, les digo una cosa, si Él no puede presentarlo a usted hoy, después de muerto, no podrá presentar. ¿Cómo lo va a presentar mañana? Si la muerte es algo que viene del diablo, no viene de Dios. O sea que la justicia de Dios o todo el sacrificio de Jesús tendría que valerse del diablo para que lo mate a usted y poderlo presentar ante Él. Hoy es el día en que Él lo presenta a usted delante de Dios, lleno de gozo, lleno de alegría. Y el Padre está esperando que usted sea presentado delante de Él. Amén. Presentarlo ante la presencia de Dios ahora con gran alegría. Si después de nacer de nuevo seguimos siendo gobernados por la naturaleza caída, es decir, por la carne, o aquella naturaleza de pecado que entró en Adán en la caída, entonces nuestro nuevo nacimiento es un fracaso total. Otra vez les digo, si después de que usted nace de nuevo, usted sigue siendo gobernado por la naturaleza caída, por aquella naturaleza de pecado que recibió Adán en aquella caída, lo que se llama carne, entonces su nuevo nacimiento es un fracaso total. Quiere decir que Dios puede darnos vida eterna, o sea, perdonarle un pecado ahora, pero no puede darnos dominio sobre nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Eso es lo que usted trata de decirle a Dios. Si usted, que es una persona nacida de nuevo, que es la justicia de Dios, que pertenece a la nueva creación de Dios y sigue pecando, sigue siendo gobernado por la naturaleza caída, quiere decir que todo lo que Dios hizo no tiene ningún valor para usted. Usted necesita apreciar la justicia, apreciar el nuevo nacimiento que Dios le ofrece, que lo libertó del pecado. Pedro dijo que usted murió al pecado y ahora vive a la justicia de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, mi hermano? Dios ya preparó todo para que usted pueda vivir en justicia. Usted tiene que declarar con su boca, creer en su corazón que usted es la justicia de Dios, que usted pertenece a la nueva creación de Dios. Estas declaraciones son declaraciones de fe. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Un hombre no puede estar en Cristo y ser gobernado por la naturaleza del diablo. ¿Entiende? Usted no puede estar en Cristo y ser gobernado por el pecado, ser gobernado por la naturaleza del diablo en su vida. O está en la familia de Dios o está en la familia del diablo. Tiene que usted decidir, saber hoy a qué lado está. Usted no puede andar a medias, decir sí, yo soy salvo, yo soy una creación nueva y usted está siendo gobernado por el pecado, por el diablo. O usted es de la familia de Dios o usted es de la familia del diablo. Una de esas dos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Vean esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Usted ha sido hecho la justicia de Dios para que usted viva en justicia. Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Pero
si alguien no aprecia la justicia, no ama la justicia, es porque es un hijo del diablo. Dice, de esta manera, en esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos grupos de personas en este mundo, hijos de Dios, hijos del diablo. Y en esto se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia, que no anda en la justicia de Dios, que no anda en lo que Dios ha dicho, que no confiesa que Él es la justicia de Dios, que Él pertenece a la nueva creación de Dios, entonces tiene que ver algo es con el diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Qué preciosa escritura, cómo nos define a nosotros, cómo puede decirnos cómo funcionan estas cosas. Entonces, un hombre no puede estar en Cristo y ser gobernado por la naturaleza del diablo. Eso es imposible. O está en la familia de Dios o está en la familia de Satanás. No puede haber un verdadero desarrollo de fe, ni una vida cristiana fuerte y victoriosa con esta mezcla. Amén. No piense, hermano, que porque vive en un cuerpo de carne usted todavía tiene que pecar. No, usted ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Usted tiene que darle el valor a la nueva creación que es su espíritu y poner su alma y su cuerpo como siervos y como esclavo, su cuerpo como esclavo de la justicia, como esclavo del espíritu, para que no tenga dominio sobre usted y para que su naturaleza, la naturaleza del diablo, no pueda vivir en usted. No puede haber una mezcla, no hay una mezcla, no hay nada bueno en esto. ¿Somos nuevas criaturas o no somos? ¿Hemos pasado de muerte a vida o no hemos pasado? Usted define, usted define. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no puede volver a dominarlo, mi hermano. El pecado no puede volver a ser su señor. No permita que el pecado sea más su amo, sea su señor. El pecado, usted murió al pecado y usted resucitó a la justicia de Dios. Si usted vive una vida de debilidad y derrota, es porque no sabe quién es en Cristo Jesús. Amén. Si usted vive una vida de debilidad y derrota en esta tierra, es porque usted no sabe quién es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, gracias doy a Dios, porque me ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Colosenses 1, versículo 21 y 22. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era usted en Adán? Un extraño y un enemigo de Dios. Extraño y enemigo de Dios por su manera de pensar y por sus acciones. Pero dice, ahora nos ha reconciliado en el cuerpo de carne de Cristo por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo somos ahora? Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por el sacrificio de Cristo Jesús, por la preciosa sangre de Jesús, usted ha sido santificado, usted es irreprensible delante de Dios y sin mancha. Si en verdad permanece fundado y firme en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que ha oído hasta ahora. Amén. Ese es Colosenses 1, 21 y 22.
Y Efesios 5:27. Estoy diciéndoles que muchas predicaciones, todo esto funciona hasta después de que usted muere, pero le estoy comprobando que esto funciona ahora. Efesios capítulo 5, versículo 27. Esto es para hoy, para hoy. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia, hablando de nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén. ¿Cómo es usted ahora? En Cristo, santo y sin mancha. Pienso que la justicia tiene que ser recordada por usted. Vuelvo y le repito, no hay otra palabra en la Biblia que se entienda o se aprecie menos que la palabra justicia, aunque en ella esté englobado todo lo que anhela siempre la humanidad. Todo lo que la humanidad anhela está englobado, involucrado en esta palabra justicia. La justicia le rescata al hombre de todo lo que perdió en la caída. La justicia es la única que rescata en nosotros y para nosotros lo que se perdió en Adán, lo que se perdió en la caída. Quiero que levante sus manos, tome conciencia de lo que hemos dicho hoy, seguiremos hablando de justicia, pero quiero que tenga en cuenta estas cosas. Usted, si es nacido de nuevo, usted no puede vivir para su carne. Usted no puede vivir para aplaudir al diablo con todo lo que hace. Usted está muerto al pecado, usted vive a la justicia de Dios. Así que me gustaría que hiciera una oración de consagración, una oración que hoy puede librarlo. Puede que usted sea nacido de nuevo, pero si usted nunca ha confesado que es la justicia de Dios, hágalo ahora. Póngase de pie allí, levante sus manos y diga, yo soy la justicia de Dios. Yo creo que soy una creación nueva en Cristo y de hoy en adelante yo declaro que estoy muerto al pecado y que vivo a la justicia de Dios. No le daré más lugar al pecado en mi vida. No le prestaré ninguno de los miembros de mi cuerpo para servir nuevamente al pecado. Yo presento a Dios cada miembro de mi cuerpo para servir a la justicia de Dios. Te doy muchas gracias, Padre, por la sangre de Cristo que me ha lavado, que me ha hecho una criatura nueva, que me ha hecho la justicia de Dios. Como dice tu palabra en 2 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, por mí Dios lo hizo pecado, para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Cristo. Dígale, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya, aleluya. Esta reconciliación, esta manera de usted expresarse con Dios, hoy lo libra y hoy lo reconcilia con Dios nuevamente. Usted es la justicia de Dios, usted pertenece a la nueva creación de Dios. Y si alguien me escucha y no es todavía la justicia de Dios, no pertenece a la nueva creación de Dios, confiese conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Confiese con su boca, créalo en su corazón y dígale, Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Pero también confieso con mi boca que Dios lo levantó entre los muertos, que usted es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Porque la Escritura dice que con el corazón se cree para recibir la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si usted hizo esta confesión hoy desde su corazón, usted ha empezado a hacer la justicia de Dios y es salvo.
Gracias, Dios. Gracias por la justicia. Gracias por la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Te bendigo, Padre, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Felicito a todas estas personas que han hecho esta confesión maravillosa, y felicito también a los hermanos que hoy se han reconciliado con el Señor Jesucristo, declarando que ellos son la justicia de Dios. Muchas gracias para todos ustedes. El próximo domingo tendremos otra predicación hablando de la justicia de Dios. Amén y amén. Mi hijo, ya es de mañana, levántate mi amor, levántate que nosotros ya tenemos que empezar el día. Recuerda que lo primero que hacemos es orar, entonces hay que levantarnos a alabar a nuestro Señor y conectarnos con Él. Levántate para que tu espíritu se fortalezca, hijo, vamos. Nie, prefiero quedarme en mi camita con mis cobijitas, arropadito de todo. ¡Samuel! ¡Samuel! ¡No le haga caso a esa vieja! ¿Por qué orar? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Recuerda que yo soy tu carne. Y para nosotros lo mejor es dormir. Sigue durmiendo, Samuel. Que las cobijas te arrullen. Que tengas sueños placenteros. Jugando con tus amigos. Y jugando computador. Y también viendo televisión. Porque cuando te levantes es lo que vas a hacer justamente. Porque de eso tengo ganas yo de hacer. Orar, ¿para qué? Eso no sirve. Eso no sirve. Tu mamá está equivocada. Ella ya que ore sola. Que no haga nada más que orar. Pero nosotros no vamos a hacer nada de eso, ¿cierto? No, Samuel. No. Yo soy un espíritu de sabiduría. Los años me han enseñado que necesitas tener un espíritu fuerte y valiente. Samuel, recuerda que tú eres un espíritu y tienes que fortalecerlo leyendo las palabras, solo leyendo y orando y meditando en ellas de día y de noche. Así que vamos, Samuel, levántate. Tú eres un niño valiente y esforzado porque eres escogido por Dios. Recuerda que tienes un espíritu que debes fortalecerlo. Vamos, levántate. Es cierto, voy a dejar a un lado la pereza fuera cobijas y más Biblia. Porque yo he sido... ¡No! ¡Me vencieron! La Biblia es vitamina para nosotros. Voy a dejar a un lado la pereza y empezar a leer. Adiós, pereza, ya no te